La casa olía a cera para pisos y a café de olla recién hecho. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos de luz sobre el piso de baldosas rojas. Yo estaba sentada a la mesa de madera, la misma mesa donde mis hijos habían hecho sus tareas escolares, donde habíamos celebrado más de 40 Navidades. Tenía un paño suave en la mano y con movimientos lentos y precisos pulía la cuchara de plata que mi abuela me había regalado. Era una rutina, una de las muchas que daban orden a mis días. La puerta de la cocina se abrió. Era Ricardo, mi esposo desde hacía 48 años. No me miró. Llevaba en la mano una carpeta de cartón color manila. La dejó caer sobre la mesa, justo al lado de mi juego de cubiertos. El sonido seco rompió la paz de la mañana. Dolores, necesito que firmes esto. No levanté la vista de la cuchara. Seguí puliendo. ¿Qué es?, pregunté. Mi voz sonó tranquila. Papeles, cosas del negocio. Detrás de él apareció Valeria, la esposa de mi hijo Mateo. Llevaba un vestido ajustado y tacones que hacían un ruido agudo en el piso. Se paró junto a Ricardo y puso una mano en su hombro, una mano con las uñas pintadas de un rojo brillante. «Hola, suegrita», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Es solo una formalidad, para agilizar las cosas». Dejé la cuchara sobre el paño. Levanté la mirada. Los miré a los dos, parados juntos. Parecían un equipo. «¿Agilizar qué cosas, Valeria?». Ricardo suspiró. Un suspiro de hombre cansado, de hombre que no tiene tiempo para preguntas tontas. «Mira, Dolores, el negocio no va bien. Las cosas han cambiado. Hay que tomar decisiones difíciles, decisiones que tú no entenderías». Asentí lentamente. «Entiendo». «No, no entiendes», dijo él, su voz un poco más fuerte. «El negocio está en la quiebra. Lo perdimos todo». Me quedé quieta. El sol seguía entrando por la ventana, pero de repente sentí un frío profundo. Miré las manos de Ricardo. Estaban limpias, cuidadas. No parecían las manos de un hombre que lo había perdido todo. ¿Todo?, repetí. Valeria se adelantó. Se sentó en la silla frente a mí, con la carpeta entre nosotras. «Escuche, Dolores, fue una mala racha, una inversión que salió mal. Para proteger lo poco que nos queda, tuvimos que abrir una pequeña empresa paralela, una sociedad, para manejar las deudas». Abrió la carpeta. Dentro había varios documentos llenos de letras pequeñas. En la parte superior de la primera hoja vi mi nombre, Dolores Herrera de Ramírez. «Esta empresa está a tu nombre», explicó Valeria, señalando con una de sus uñas rojas. «Es solo para que los acreedores no puedan tocar la casa. Es una estrategia legal, muy moderna». Ricardo caminó hacia la estufa y se sirvió una taza de café. No me ofreció. «Tu hijo Mateo lo sabe. Está de acuerdo. Cree que es lo mejor para todos». «¿Mateo sabe que el negocio quebró?». «Claro que lo sabe», dijo Ricardo desde la estufa. «Está destrozado el pobre, pero confía en mí y en el criterio de Valeria». Valeria me acercó un bolígrafo. «Solo tiene que firmar aquí y aquí. Con esto, la casa queda a salvo y podemos empezar a negociar las deudas de la empresa». «¿De su empresa?». Miré el papel. Miré el bolígrafo. Luego miré a Valeria. Tenía una pequeña sonrisa en los labios, una sonrisa de triunfo. «Entonces, si la empresa está a mi nombre», dije despacio, «las deudas también son mías, ¿correcto?». La sonrisa de Valeria vaciló por un segundo. «Técnicamente sí, pero no se preocupe. Nosotros nos encargaremos de todo. Usted no tendrá que hacer nada». Ricardo se acercó de nuevo a la mesa. Dejó la taza con fuerza. «Dolores, por el amor de Dios, ¿puedes dejar de hacer preguntas? Llevas toda la vida con tus libretas y tus números como una tendera. Esto es el mundo real. Firma y ya». Su grito me sobresaltó, pero no bajé la mirada. 48 años, Ricardo, y nunca me habías gritado así. Él se pasó una mano por el cabello. Parecía frustrado.
Es que estoy bajo mucha presión. ¿No lo entiendes? Lo he perdido todo. Tenemos que salvar la casa. Y hay otra cosa, Dolores, dijo, su tono ahora más bajo, casi cansado. Tú y yo. Esto ya no funciona. Llevamos años siendo extraños bajo el mismo techo. Creo que es momento de que cada uno siga su camino. Quiero el divorcio. El aire se quedó atrapado en mis pulmones. La palabra divorcio quedó flotando en el silencio de la cocina. Era más fría, más dura que la noticia de la quiebra. Miré a Valeria. Ella miraba sus uñas como si la conversación no fuera con ella. ¿El divorcio? Susurré. Sí. Y creo que es lo mejor, para que no tengas que cargar con mis problemas, con el estrés del negocio. Te quedarás en la casa, por supuesto. Nadie te va a echar. Solo necesitamos arreglar los papeles para que todo quede protegido. Protegido. La palabra sonaba a mentira. Todo en esa cocina sonaba a mentira. Ya veo. Valeria levantó la vista. Me sonrió de nuevo, esta vez con una falsa compasión. Suegrita, de verdad, es lo mejor. Ricardo merece ser feliz. Y usted también merece paz. Ya trabajó mucho toda su vida. Paz, otra palabra hueca. Me sentí como si estuviera viendo una obra de teatro. Una obra muy cruel, donde yo era la única espectadora que no sabía el guión. Firma, Dolores, insistió Ricardo. Su voz era casi una súplica falsa. Tomé el bolígrafo, sentí el plástico frío y liso en mis dedos, lo acerqué al papel. La punta se quedó a 1 centímetro de la línea de firma. Hay algo más que no me están diciendo, dije sin mirarlos. Mi vista estaba fija en mi nombre, impreso en la parte superior de la hoja. Silencio, un silencio denso, pesado. Pude escuchar el tic-tac del reloj de la pared, un sonido que nunca antes me había parecido tan fuerte. Ricardo carraspeó. No hay nada más. Es todo. Quiebra y divorcio. ¿No te parece suficiente? Valeria se levantó. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia el jardín. Le dio la espalda a la mesa. Dile tú, Ricardo, es mejor que lo sepa todo de una vez. Ricardo cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su mirada era dura, sin rastro de los 48 años que habíamos compartido. Valeria está embarazada. La cuchara de plata que estaba sobre el paño se cayó al suelo. Hizo un ruido metálico y breve. Ninguno de los tres se movió para recogerla. Mi mirada viajó de Ricardo a la espalda de Valeria. Ella se giró lentamente. Se tocó el vientre con ambas manos, en un gesto protector. En su cara ya no había sonrisas falsas. Solo había un orgullo descarado, cruel. Vamos a tener un hijo, dijo ella, y su voz era firme. Y necesita una familia estable, un hogar, sin deudas y sin complicaciones. Complicaciones. Esa era yo, la vieja, la esposa, la complicación. Todo encajó. La quiebra falsa, la empresa a mi nombre, el divorcio, el bebé. Era un plan perfecto. Me dejaban con las deudas, ellos se quedaban con el dinero limpio y formaban una nueva familia, en mi casa. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran clavado un cuchillo de hielo. Pero mi cara no mostró nada. Mi mano no tembló. Miré a Ricardo. «Felicidades», dije. Mi voz salió clara, sin un solo temblor. Luego miré a Valeria. «A ti también». Cogí el bolígrafo con firmeza, puse la punta sobre el papel y firmé en la primera línea. Luego pasé la página y firmé en la segunda y en la tercera. Mi firma era la de siempre, clara, legible, un poco anticuada. Les devolví el bolígrafo a Valeria. Ella lo tomó, un poco sorprendida por mi calma. «Listo», dije. Ricardo me miró con desconfianza. «¿Así nada más? ¿No vas a decir nada? ¿No vas a hacer un escándalo?» Me encogí de hombros. ¿Y de qué serviría? Ya tomaron sus decisiones, ya lo planearon todo. Yo solo soy una vieja. ¿Qué podría hacer yo? Valeria sonrió, ahora sí, una sonrisa genuina de victoria. Cerró la carpeta.
Me alegro de que lo tome con tanta madurez, suegrita. Esto demuestra que, en el fondo, quiere lo mejor para la familia. Siempre he querido lo mejor para mi familia, respondí. Se dieron la vuelta y salieron de la cocina. Escuché sus pasos en el pasillo, el sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse. Y entonces me quedé sola en el silencio. El sol se había movido y ya no iluminaba la mesa. Todo parecía más oscuro. Me quedé sentada por mucho tiempo. No lloré. Las lágrimas son para el dolor, y lo que yo sentía ya no era dolor, era otra cosa, algo frío y duro como el acero. Finalmente me levanté. Recogí la cuchara de plata del suelo, la limpié con el paño y la puse de vuelta con las demás. Luego caminé por el pasillo hasta el pequeño cuarto que usaba como oficina. Abrí el cajón inferior de mi escritorio de roble. Saqué una libreta grande, de tapa dura y negra. La abrí sobre el escritorio. En sus páginas, con mi caligrafía perfecta, estaban anotados cada ingreso, cada gasto, cada movimiento del negocio familiar durante los últimos 20 años. Pasé las páginas hasta llegar a la última. Tomé mi pluma fuente. Creyeron que habían ganado. Creyeron que la historia había terminado con mi firma. Pero yo sabía la verdad. La partida apenas comenzaba. Y en este juego, los números no mienten. Nunca. El timbre sonó a las 4 de la tarde, fuerte, insistente. No esperaba a nadie. Ricardo no volvería hasta la noche. Y Mateo, mi hijo, siempre llamaba antes de venir. Caminé por el pasillo secándome las manos en el delantal. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. Abrí la puerta. No era mi hijo, era Valeria, y no venía sola. Detrás de ella, en la banqueta, había 2 hombres altos y corpulentos, vestidos con overoles azules. Al lado de ellos, un pequeño camión de mudanzas estaba estacionado frente a mi jardín. Valeria me sonrió, una sonrisa dulce, venenosa. «Hola, suegrita. Qué bueno que la encuentro. Venimos a ayudarla a empacar». Me quedé quieta en el umbral. Mis manos dejaron de secarse. Miré a los hombres. Luego miré el camión. Finalmente, la miré a ella. «¿Empacar?», pregunté. Mi voz fue apenas un susurro. «Sí, sus cosas», dijo como si fuera lo más natural del mundo. «Ricardo y yo estuvimos hablando. Esta casa es demasiado grande para usted sola. Y con todo lo del divorcio, bueno, hemos encontrado un lugar precioso para usted. Una casa de retiro. Se llama El Descanso Dorado. Tiene jardines y otras señoras de su edad. Le va a encantar». Los 2 hombres dieron un paso al frente, esperando una orden. Yo no me moví de la puerta. «Nadie va a empacar nada. Esta es mi casa». La sonrisa de Valeria no desapareció, pero se endureció. «No haga esto más difícil, Dolores. Lo hacemos por su bien. Ricardo está muy preocupado por usted. Dice que últimamente anda muy olvidadiza, que no está en condiciones de cuidarse sola». «Yo estoy perfectamente», dije, mi voz un poco más firme. «¿De verdad?», inclinó la cabeza, mirándome con falsa lástima. «Se le olvida que firmó unos papeles esta mañana, papeles que nos dan a Ricardo y a mí la autoridad para tomar decisiones sobre su bienestar. Era una mentira. Yo sabía lo que había firmado, pero ella no sabía que yo lo sabía. Fuera de mi casa, Valeria». Ella suspiró como una madre decepcionada con un niño terco. «Muchachos, por favor, esperen aquí un momento», les dijo a los hombres. Luego me miró. «Creo que necesitamos hablar». Me empujó suavemente y entró en la casa. Los hombres se quedaron en el porche, como 2 estatuas amenazantes. Valeria caminó por mi sala. Pasó sus dedos por la cubierta de mi piano. Miró la fotografía de bodas de Mateo que estaba sobre la repisa. «Es una casa bonita», dijo, «llena de recuerdos. Pero los recuerdos a veces son una carga muy pesada para una persona mayor». «¿Qué es lo que quieres, Valeria? ¿El dinero no fue suficiente?». Ella se giró para mirarme. Su cara ya no era dulce.
era fría como el mar mármol. El dinero es solo una parte, se trata de orden, de futuro. Mi hijo, el nieto de Ricardo, merece crecer en un hogar estable, sin dramas, sin una abuela confundida que pueda causar problemas. Yo no estoy confundida. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué firmó los papeles sin leerlos? ¿Por qué entregó el control de todo sin hacer una sola pregunta? ¿Un juez podría ver eso como una señal de incapacidad? El teléfono sonó en la cocina. Lo dejé sonar. Probablemente era Mateo. Valeria sonrió. Debe ser su hijo. ¿No va a contestar? Tal vez debería hablar con él. Contarle que su madre se niega a recibir ayuda, que está siendo difícil. El teléfono dejó de sonar. El silencio que quedó era peor que el ruido. No metas a Mateo en esto. Él ya está en esto, respondió ella. Él confía en su padre, y confía en mí, su esposa. Si tenemos que decirle que usted ha perdido la razón, nos creerá. ¿A quién cree que le va a creer? ¿A la mujer que lo ama? ¿O a la viejita que se está volviendo loca? Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi delantal. Eres un monstruo. No, soy una madre protegiendo el futuro de su hijo. Y una mujer asegurando su posición. Usted habría hecho lo mismo en mi lugar, a mi edad. La puerta principal se abrió de nuevo. Era Ricardo. Vio a Valeria, me vio a mí. No pareció sorprendido. Veo que ya empezaron, dijo, dejando su portafolio en una silla. Tu madre se está negando, mi amor, dijo Valeria, su voz de nuevo suave y victimista. No entiende que solo queremos ayudarla. Ricardo se acercó a mí. Me puso las manos en los hombros. Su tacto se sintió extraño, frío. Dolores, escucha, ya hablamos de esto. Es lo mejor. La casa de retiro es de primera. Tendrás tus comidas, enfermeras, actividades. No te preocuparás por nada. Me zafé de su agarre. Di un paso atrás. No voy a ir a ningún asilo. No estoy enferma. La negación es el primer síntoma, Dolores. Lo dice la gente que sabe. Lo dice Valeria. ¿Y tú le crees a ella? ¿A ella después de lo que me hicieron? ¿Lo que te hicimos? Preguntó él fingiendo indignación. Te salvamos. El negocio se hundió. Yo estoy en la ruina. Te ofrecí quedarte en la casa y ahora te ofrezco un lugar seguro donde te cuiden. ¿Y así me pagas? ¿Con acusaciones? ¿Con terquedad? Caminó por la sala gesticulando. He trabajado toda mi vida para darles a ti y a Mateo todo. ¿Y ahora que las cosas salen mal te pones en mi contra? ¿No tienes corazón? Era una actuación brillante, digna de un teatro. Sé que no hay ninguna quiebra, Ricardo. Él se detuvo. Me miró fijamente. ¿Qué dijiste? Dije que sé que no estás en la ruina. Sé que hay dinero, mucho dinero. Valeria soltó una risita. ¡Ay, suegrita! ¿Lo ve, Ricardo? Son delirios. Está inventando cosas. Es peligroso que se quede sola. Ricardo asintió, su cara muy seria. Tiene razón. Esto es más grave de lo que pensaba. Dolores, vas a ir a esa casa de retiro, hoy mismo. No. Sí, gritó. Soy tu esposo. Bueno, tu ex esposo. Y soy el padre de tu hijo. Tengo derecho a preocuparme. Los hombres de afuera van a entrar y van a empacar tus cosas. Y si te resistes, llamaré a una ambulancia. Les diré que mi esposa está teniendo una crisis nerviosa. Y se te llevarán. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que tus vecinos te vean salir de aquí en una camilla? Miré a la ventana. La señora González, mi vecina de al lado, estaba regando sus rosales. Si gritaba, me oiría. Pero, ¿qué les diría? ¿Que mi esposo y mi nuera me estaban volviendo loca? Sonaba de hecho como una locura. Valeria se acercó a Ricardo y le tomó la mano. No hay necesidad de llegar a eso, mi amor. Estoy segura de que Dolores va a cooperar. Ella ama a Mateo y no querría que él sufriera un disgusto, ¿verdad? Me miró directamente a los ojos. Era una amenaza, clara y directa. Si yo hacía un escándalo, ellos destruirían la imagen que mi hijo tenía de mí. Lo pondrían en mi contra.
Y él, ciego de amor y confianza, les creería. Sentí que las paredes de mi propia casa se cerraban a mi alrededor. Estaba atrapada. Respiré hondo, una vez, 2 veces. Está bien, dije. Mi voz era apenas un hilo. Ricardo y Valeria intercambiaron una mirada de triunfo. Pueden empacar un cuarto, continué, para que vean que estoy cooperando. El cuarto de costura, el que está al fondo del pasillo. Valeria sonrió, satisfecha. Me parece un excelente comienzo. Demuestra que está entrando en razón. Salió al porche. Muchachos, pueden pasar. El cuarto del fondo a la derecha. Empiecen con eso. Con cuidado, por favor. Los 2 hombres entraron. Pasaron a mi lado sin mirarme. Sus botas ensuciaron el piso limpio. Se dirigieron por el pasillo. Bien, dijo Ricardo. Nos iremos ahora. Dejaremos que los hombres trabajen. Volveremos mañana para ver cómo va todo. Y para hablar del siguiente cuarto a empacar. Como quieran, dije, dándoles la espalda. Caminé hacia la cocina. Ah, Dolores, dijo Ricardo desde la puerta. Intenta no pensar demasiado. A tu edad no es bueno. Escuché sus risas mientras salían. La puerta principal se cerró. Me quedé de pie en medio de la cocina. Escuchaba los ruidos sordos que venían del fondo de la casa. El sonido de mis cosas siendo metidas en cajas. El sonido de mi vida siendo desmantelada. Abrí el grifo y llené un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente. Bebí el agua de un solo trago. Luego regresé a mi pequeña oficina. La libreta negra seguía abierta sobre el escritorio. Se habían llevado algunas telas y una vieja máquina de coser, pero me habían dejado lo más importante. Me habían dejado el tiempo. Y me habían dado una nueva razón para luchar. La más poderosa de todas. Mi hijo. Tomé mi pluma. Hice una nueva anotación en mi libro. Una línea de números que ellos no entendían. Una línea que representaba el primer pago de su deuda. Una deuda que me pagarían, con intereses. Los hombres de la mudanza se fueron a las 5. Dejaron 3 cajas de cartón apiladas en el pasillo, selladas con cinta adhesiva. 3 cajas llenas de hilos, telas y patrones de costura. El cuarto del fondo se sentía vacío, silencioso. Me senté en mi mecedora en la sala, mirando por la ventana cómo la tarde se convertía en noche. No encendí las luces. La casa se quedó en penumbras. A las 7 escuché un coche en la entrada. No era el Mercedes de Ricardo, era el coche pequeño y modesto de mi hijo. La puerta se abrió y entró Mateo. Su cara estaba pálida. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. No me abrazó como siempre. Se quedó parado en medio de la sala. «Mamá, ¿estás bien?» Yo no dejé de mecerse. El suave crujido de la madera era el único sonido. «Estoy bien, hijo. ¿Quieres un café?» «No, gracias. Papá me llamó. Me contó lo que pasó». Dejé de mecerme. «¿Y qué fue lo que te contó?» Se pasó las manos por el cabello, un gesto de desesperación que le había visto hacer desde niño. «Me dijo que te pusiste difícil, que no entiendes la situación. Mamá, por favor, tienes que escucharlo. Él está destrozado». ¿Destrozado? Repetí la palabra. Sonaba extraña en mis labios. Sí, destrozado. Lo perdió todo, mamá. Todo. El negocio de su vida. El trabajo de 40 años. Se fue. Se acabó. Y tú te preocupas por unas cajas. Se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías. Tenemos que estar unidos ahora, más que nunca. Valeria está haciendo todo lo posible. Está usando sus contactos, sus conocimientos. Dice que hay una manera de salvar la casa. Pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos que confíes en nosotros. Lo miré a los ojos de mi hijo. Eran los mismos ojos que me miraban desde la cuna, pero ahora estaban llenos de una angustia que no era suya. Era una angustia que le habían sembrado. Yo confío en ti, Mateo. Entonces, por favor, escucha a papá.
Él vendrá en un rato con Valeria. Traen unos papeles. Dicen que es la única solución. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Eran ellos. Ricardo entró primero, con los hombros caídos y una expresión de sufrimiento en el rostro. Detrás de él, Valeria, con un maletín de cuero en la mano y una mirada de eficiencia profesional. Parecían el doctor y la enfermera que vienen a darle una mala noticia a la familia. «Buenas noches», dijo Ricardo, su voz era grave. «Mateo, qué bueno que estás aquí. Tu madre nos necesita». Valeria puso el maletín sobre la mesa de centro. Lo abrió con un clic. «Buenas noches, Dolores», dijo sin el suegrita de antes. Como le explicó Mateo, la situación es crítica. Saqué mis manos de las de mi hijo y me levanté. Encendí una lámpara pequeña. La luz amarilla y débil hizo que las sombras en la habitación fueran más largas. «Explíquenme». Ricardo suspiró, como si el esfuerzo de hablar fuera demasiado para él. «No hay mucho que explicar. Pedí un préstamo muy grande hace unos meses para salvar el negocio. Usé la compañía como garantía. El banco ahora quiere su dinero y no lo tenemos. Van a embargar todo. La empresa, las cuentas, todo». «Todo menos la casa», añadió Valeria rápidamente. «Porque la casa está a tu nombre. Por eso, el banco no puede tocarla directamente. Pero sí pueden demandarnos por fraude si creen que estamos ocultando bienes». Abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa. Era diferente a la de la mañana. Esta era azul. «Lo que hemos preparado es una declaración de bancarrota», dijo. Su tono era el de una maestra explicando una lección simple. «Declaramos que el negocio no tiene activos. Para hacerlo creíble, tenemos que demostrar que usted, como propietaria de la casa, no tiene relación con las deudas». Me entregó los papeles. Eran pesados, llenos de cláusulas y números. «Esto es un acuerdo de divorcio y separación de bienes», explicó. «Usted renuncia a cualquier derecho sobre el negocio pasado o presente. A cambio, Ricardo renuncia a cualquier derecho sobre la casa. Así, legalmente, sus patrimonios quedan separados. El banco se queda con la empresa en quiebra y usted se queda con la casa a salvo». Sonaba lógico. Sonaba razonable. Sonaba como una mentira perfectamente construida. Mateo se acercó. Miró los papeles por encima de mi hombro. «¿Y eso es todo? ¿Confirmar esto la casa está a salvo?» «Exacto», dijo Valeria sonriéndole a mi hijo. «Es la única manera. Tu padre se sacrifica, pierde todo, para que tu madre conserve su hogar». Ricardo asintió, mirando al suelo. «Un mártir. Es mi deber. Cuidar de tu madre siempre ha sido mi deber. Incluso ahora». Pasé las páginas lentamente. Eran palabras que no entendía, lenguaje de abogados, pero había algo que sí entendía. Entendía las miradas entre Ricardo y Valeria. Entendía la urgencia en sus voces. «Aquí dice que la empresa que firmé esta mañana asume todas las deudas del negocio principal», dije señalando un párrafo. «Es una formalidad legal», dijo Valeria sin dudar. «Una forma de transferir la deuda a una entidad que puede declararse insolvente. No tiene que preocuparse por eso, pero la empresa está a mi nombre». «Mamá, por favor», intervino Mateo, su voz llena de frustración. «¿Vas a empezar otra vez con eso? Valeria es abogada. Ella sabe lo que hace. Están tratando de salvarte y tú solo pones problemas». Su voz se quebró. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «No puedo más con esto. Mi padre arruinado, mi madre desconfiando de todos, mi esposa que está embarazada, soportando todo este estrés. ¿No se dan cuenta? ¡Nos estamos cayendo a pedazos!». El corazón me dolió. Un dolor físico, real. El dolor de ver a mi hijo sufrir por una mentira que yo no podía desvelar. No todavía. Ricardo fue a consolarlo. Le puso una mano en la espalda. «Tranquilo, hijo. Tu madre está confundida. Es normal. Es mucha información para ella». «No estoy confundida», dije. Mi voz era dura. «Sé exactamente lo que está pasando».
Valeria cerró la carpeta con un golpe seco. Muy bien, Dolores. Se acabó la paciencia. ¿Quiere la verdad? Aquí está. Su esposo es un mal hombre de negocios. Confió en quien no debía, hizo malas inversiones y lo perdió todo. Todo. Y ahora, por su orgullo de vieja, ¿va a dejar que nos quiten la casa? ¿Va a dejar a su hijo en la calle? ¿A su nieto sin un techo? ¡Basta, Valeria!, gritó Mateo levantando la cabeza. Tenía los ojos rojos. No, Mateo. Tiene que escucharlo. Tu madre prefiere aferrarse a sus libretas y a su pasado antes que salvar a su familia. Me acerqué a la mesa. Dejé los papeles sobre la madera pulida. Miré a mi hijo, mi único hijo. Su cara era un mapa de dolor, y yo era la única que tenía el poder de aliviar ese dolor, o de aumentarlo. Tenía que elegir. La verdad lo destruiría. La mentira lo salvaría, por ahora. Pero me pondría a mí en una prisión de papel, una prisión de deudas y fraudes firmados con mi propio nombre. Mateo se levantó, se puso frente a mí. Sus ojos me suplicaban. Mamá, te lo pido por lo que más quieras. Firma. Si no lo haces por ti o por papá, hazlo por mí. Hazlo por tu nieto. Por favor, mamá, no nos dejes en la calle. Y entonces se arrodilló. Mi hijo, un hombre hecho y derecho, se arrodilló a mis pies, llorando. Por favor. Ricardo y Valeria observaban la escena desde la distancia. No decían nada. No hacía falta. Su trabajo ya estaba hecho. Habían convertido a mi hijo en mi carcelero. Miré su cabeza inclinada, su cabello oscuro, el mismo cabello que yo peinaba cuando era un niño. Tomé mi decisión. Le puse una mano en el hombro. Levántate, Mateo, no llores. Él levantó la cara. ¿Lo harás? Asentí. Lo haré. Caminé hacia la mesa. Valeria me ofreció la pluma, una sonrisa de alivio y triunfo en su rostro. Tomé la pluma. Firmé cada página, donde me indicaron, sin leer. Ya no importaba lo que dijeran las palabras, solo importaba la cara de mi hijo. Cuando terminé, Mateo corrió a abrazarme. Un abrazo fuerte, desesperado. Gracias, mamá. Gracias. Sabía que no nos fallarías. Has salvado a la familia. Le devolví el abrazo. Le acaricié la espalda. Siempre voy a cuidarte, mi hijo. Siempre. Sobre su hombro vi a Ricardo y a Valeria. Recogían los papeles. Se sonreían el uno al otro. Habían ganado. Me solté del abrazo de mi hijo. Ahora, por favor, váyanse. Todos ustedes. Necesito estar sola. Claro, mamá, dijo Mateo. Descansa. Mañana será un día mejor. Salieron, los tres juntos. Una nueva familia. Me quedé sola en la sala, con el olor de su perfume y sus mentiras. La prisión estaba construida. Las paredes eran de papel, los barrotes eran mi firma, y el carcelero era el amor por mi hijo. Caminé hacia mi oficina. Me senté en mi escritorio. La libreta negra estaba allí, esperando. No había perdido. Había hecho una retirada estratégica. Les había dado lo que querían, un papel firmado. Pero yo tenía algo mucho más valioso. Tenía 20 años de números, y los números, a diferencia de las personas, nunca traicionan. Pasaron 3 días de un silencio pesado, denso. Los hombres de la mudanza no volvieron. Ricardo y Valeria no llamaron. Era la calma antes de la tormenta, y yo lo sabía. Al cuarto día por la mañana sonó el teléfono. Era Mateo. Su voz sonaba extraña, distante, como si me hablara desde muy lejos. Mamá, ¿cómo estás? Estoy bien, hijo. ¿Y tú? Hubo una pausa. Voy para allá. Necesito entregarte algo. Llego en 20 minutos. Y colgó. No me dio tiempo de responder. Me quedé con el teléfono en la mano. Algo en su tono me heló la sangre. No era la voz de mi hijo angustiado, era la voz de un extraño. Me senté en la cocina a esperarlo. Escuché su coche llegar, sus pasos en el sendero de piedra. Abrió la puerta con su propia llave.
entró y se quedó parado en el umbral de la cocina. No venía solo a hablar. Traía un sobre grande y amarillo en la mano. «Hola, mamá». «Hola, Mateo». No se acercó a besarme. Dejó el sobre la mesa. Justo en el lugar donde Ricardo había dejado la carpeta con los papeles de la traición. «¿Qué es esto?», pregunté. Él no me miró a los ojos. Su vista estaba fija en la pared, en el calendario con gatitos que yo cambiaba cada mes. «Es información. Papá y Valeria creen que es importante que la veas». Abrí el sobre. Dentro no había documentos legales. Había un folleto brillante, a todo color. En la portada, una pareja de ancianos sonreía, sentados en un jardín perfectamente cuidado. El título decía, El descanso dorado, una comunidad para la plenitud. Lo abrí. Había fotos de habitaciones limpias y soleadas, de enfermeras sonrientes, de actividades grupales, clases de tejido, juegos de bingo, tardes de cine. Era el folleto de la casa de retiro. «Ya veo», dije. Mi voz era un susurro. «Mamá», empezó a decir, y su voz tembló por un momento. «Papá dice que las cosas en la casa son muy difíciles para ti, que necesitas cuidados. Valeria dice que el estrés podría empeorar tu confusión». Levanté la vista del folleto. Lo miré. Ahora él sí me miraba, y en sus ojos no había compasión. Había una determinación fría que nunca antes le había visto. ¿Tú también lo crees, Mateo? ¿Crees que estoy confundida? Él desvió la mirada de nuevo. Creo que mi padre y mi esposa quieren lo mejor para ti. No te pregunté qué creen ellos, te pregunté qué crees tú. Se quedó callado. Se frotó las manos, un gesto nervioso. Creo que a veces los hijos tienen que tomar decisiones difíciles por sus padres, por su propio bien. El cuchillo que sentí en la cocina hacía unos días no fue nada comparado con esto. Esto era un hacha que me partía el alma en dos. Mi hijo, mi único hijo, se había puesto del lado de ellos. Completamente. Dejó un papel más sobre la mesa. Era una solicitud de ingreso. Mi nombre ya estaba escrito en la parte superior. Solo tienes que firmarla, mamá, para empezar el proceso. Será un lugar bonito. Podré ir a visitarte los domingos. Te llevaré pan dulce, como cuando era niño. Se dio la vuelta, listo para irse. Su misión estaba cumplida. «Mateo», lo llamé. Se detuvo en la puerta, pero no se giró. «Dime, la mujer con la que está tu padre es tu esposa, y el hijo que espera es de tu padre». El silencio fue total. Mateo no se movió, no dijo nada. Luego, sin voltearse, habló, y sus palabras fueron las más crueles de todas. Papá ya me había advertido que dirías algo así. Dijo que cuando la gente se confunde, inventa historias para herir a los demás. Que no te escuchara, que solo era la enfermedad hablando. Descansa, mamá. Y se fue. Escuché la puerta cerrarse, el motor de su coche arrancar y alejarse. Me quedé sola. El folleto del descanso dorado estaba abierto sobre la mesa. La pareja de ancianos me sonreía desde el papel brillante. No lloré. Ya no había lágrimas. Solo había un desierto helado dentro de mí. Me levanté. Con movimientos lentos, mecánicos, fui a mi oficina. Abrí el cajón. Saqué la libreta negra. Luego, del fondo, saqué una carpeta vieja y abultada, atada con un cordón. En la etiqueta ponía Declaraciones de impuestos, 1998 a 2018. Puse las dos cosas en una bolsa de tela resistente. Fui a mi cuarto, me puse un abrigo y unos zapatos cómodos, tomé mi bolso. Llamé a un taxi de sitio, no uno de la calle. Le di al operador una dirección en el otro extremo de la ciudad, en una colonia vieja, de edificios bajos y calles tranquilas. El taxi me dejó frente a un edificio de 3 pisos. Subí por la escalera hasta el segundo. Toqué una puerta de madera con una placa de latón que decía Julián Mendoza, contador público. Abrió un hombre delgado, de unos 75 años, con lentes gruesos y manos manchadas de tinta. Don Julián había sido el contador de nuestro negocio por 30 años,
hasta que Ricardo lo despidió. Dijo que necesitaba a alguien más moderno, alguien como Valeria. Dolores, dijo don Julián sorprendido. ¡Qué milagro! Pasa, pasa, mija. Su oficina era pequeña, llena de archivadores metálicos y libros de contabilidad. Olía a papel viejo y a café. Siéntate, ¿te sirvo un café? Sí, por favor, Julián, cargado. Mientras él preparaba el café en una pequeña cafetera, yo saqué la libreta y la carpeta de mi bolsa. Las puse sobre su escritorio. Él regresó con 2 tazas humeantes. Se sentó, se puso los lentes, miró la libreta, luego la carpeta. ¿Qué es todo esto, Dolores? Ricardo dice que estamos en la quiebra. Don Julián tomó un sorbo de café. No dijo nada. Abrió mi libreta. Sus ojos, magnificados por los lentes, se movieron rápidamente de una línea a otra. Pasó una página, luego otra. De vez en cuando hacía un pequeño ruido con la garganta. Estuvo así por 10 minutos. Yo no dije nada, solo esperaba. Finalmente cerró la libreta, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Dolores, dijo, su voz era muy seria, esto que tienes aquí no es una quiebra, esto es un saqueo. Lo sé, dije. Abrió la carpeta de las declaraciones de impuestos. Sacó la del último año. La puso junto a mi libreta abierta. Su dedo índice, manchado de tinta, iba de un documento a otro. Mira, aquí, en la declaración oficial que Ricardo presentó, reporta ingresos por, digamos, 100.000 pesos. Pero aquí, en tu libro, en tus registros reales, los ingresos de ese mismo mes fueron de 300.000 pesos. ¿Dónde están los 200.000 que faltan? Eso es lo que quiero saber. Don Julián se reclinó en su silla. La silla rechinó. Ricardo siempre fue ambicioso, pero nunca pensé que fuera un ladrón, y mucho menos un tonto, dejar un rastro así. Él no cree que haya dejado un rastro, dije. Él cree que estas libretas son los apuntes de una vieja. No les da ningún valor. Pues esta vieja, dijo él golpeando la libreta con el dedo, es más lista que todos los abogados modernos que él pueda contratar. Volvió a mirar los papeles. Su cara estaba concentrada. El dinero que falta cada mes es una cantidad muy regular. Eso significa que no lo está gastando al azar, lo está moviendo, lo está escondiendo. Déjame hacer una llamada. Tomó el teléfono, marcó un número de memoria, habló en voz baja, usando palabras que yo no entendía. Sociedad fantasma, transferencia interbancaria, paraíso fiscal. Mientras hablaba, yo miraba sus manos, las manos de un hombre que había dedicado su vida a encontrar la verdad en los números. Colgó el teléfono, se quedó mirando a la pared por un largo rato. Lo encontré, dijo finalmente sin mirarme. El dinero no desapareció, Dolores. Lo transfirieron. ¿A dónde? Ahora sí me miró, y en sus ojos había una mezcla de ira y tristeza. Abrió una cuenta en las Islas Caimán hace 6 meses, a su nombre. Cada mes, la cantidad exacta que falta en tus libros aparece depositada allí. Limpia, fuera del alcance de los impuestos, fuera de tu alcance. Sentí un frío que no era de miedo, era de certeza. Entonces tenemos la prueba. Tenemos más que eso, mija, dijo inclinándose sobre el escritorio. Tenemos un caso de evasión fiscal y lavado de dinero. Esto ya no es un divorcio feo. Esto es un delito federal. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Delito. Cárcel. Las palabras eran duras, definitivas. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Don Julián tomó otro sorbo de café. Ahora no hacemos nada. Lo miré confundida. ¿Nada? Nada. Vas a volver a tu casa. Vas a seguir jugando tu papel. La viejita confundida, la mujer derrotada. Deja que firmen los papeles finales del divorcio. Deja que te lleven la solicitud del asilo. Deja que celebren.
Deja que se sientan los dueños del mundo. Pero, ¿por qué? Porque vamos a esperar el momento perfecto, Dolores. El momento en que estén en la oficina del abogado, con la botella de champaña lista para celebrar. El momento en que se sientan más arrogantes, más seguros, y en ese momento vamos a entrar nosotros. Se levantó y caminó hacia la ventana. Tú y yo, con esta libreta, con las pruebas de la cuenta en el extranjero y con un amigo mío que trabaja en la fiscalía. Se giró para mirarme. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Ricardo y su abogada creen que están jugando ajedrez, pero no saben que tú tienes una pieza que ellos no ven. Una pieza que puede acabar con el rey de un solo movimiento. Recogí mis cosas. La libreta. La carpeta. Se sentían diferentes ahora. Ya no eran solo papeles. Eran un arma. Gracias, Julián. No hay de qué, Dolores. Hay deudas que el dinero no paga, y la lealtad es una de ellas. Salí de su oficina y volví a la calle. El sol de la tarde era cálido. Tomé otro taxi a casa. Cuando entré, el folleto de El Descanso Dorado seguía sobre la mesa. Lo recogí. Miré a la pareja de ancianos sonrientes. Lo rompí por la mitad. Y luego otra vez. La trampa estaba lista. Solo tenía que ser paciente y esperar a que los lobos entraran solos en ella. La llamada llegó el viernes, una semana después de la visita de mi hijo con el folleto del asilo. Era Valeria. Su voz era como miel mezclada con vidrio molido. Buenos días, suegrita. La llamo para recordarle la cita de hoy a las 11, en la oficina del licenciado Ramos, para firmar los documentos finales. No lo he olvidado, dije. Perfecto. Mateo pasará por usted a las 10:30, para que no tenga que irse sola. Quiere asegurarse de que llegue bien. Es un buen hijo. Y colgó. Es un buen hijo. La frase se me quedó clavada en la mente. Lo decía para herirme, para recordarme que lo había perdido, que él ahora era soldado de su ejército. A las 10:30 en punto, el coche de Mateo se detuvo frente a la casa. No tocó el claxon. Me esperó dentro. Salí. Llevaba mi abrigo gris y mi bolso de mano. Dentro del bolso, junto a mi monedero y mis llaves, llevaba la libreta negra y la carpeta con las pruebas que me dio don Julián. Pesaban, se sentían como ladrillos. Subí al coche. Mateo no me saludó con un beso, ni siquiera me miró. Hola, mamá. Hola, hijo. El viaje fue en silencio. Un silencio terrible, lleno de cosas no dichas. Yo miraba por la ventana, las calles de la ciudad que ya no reconocía. Él mantenía los ojos fijos en el camino. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. El edificio del abogado era alto, de cristal oscuro. Parecía un gigante de hielo. Un portero uniformado nos abrió la puerta. El vestíbulo era de mármol frío y brillante. Todo era silencioso, caro. Subimos en un elevador que no hacía ruido. Llegamos al piso 30. Una secretaria con una sonrisa ensayada nos hizo pasar a una sala de juntas. Era una habitación enorme. Una pared entera era una ventana con una vista de toda la ciudad. En el centro había una mesa larga, de madera oscura y pulida. Ricardo y Valeria ya estaban allí, sentados uno al lado del otro. Ricardo parecía cansado, pero aliviado. Valeria estaba radiante. Llevaba un traje sastre color crema. Se veía como la dueña del mundo. A la cabecera de la mesa estaba el licenciado Ramos, un hombre de unos 50 años con el cabello plateado y un traje impecable. Nos sonrió. Una sonrisa que no me gustó. Doña Dolores, Mateo, tomen asiento, por favor. ¿Un café? ¿Agua? Nada, gracias, dije. Mateo se sentó a mi lado. Se sentía a kilómetros de distancia. El licenciado Ramos juntó las manos sobre la mesa. Muy bien. Estamos aquí para concluir este asunto de la manera más amigable posible. Como saben, el matrimonio de Dolores y Ricardo ha llegado a su fin. Y hemos preparado un acuerdo de separación de bienes que, debo decir, es extraordinariamente generoso por parte del señor Ramírez.
Abrió una carpeta de piel que tenía frente a él. A pesar de la catastrófica quiebra de su negocio y de encontrarse él mismo en una situación financiera muy precaria, el señor Ramírez ha insistido en que doña Dolores conserve la propiedad absoluta de la casa familiar. Un acto de verdadera nobleza. Ricardo bajó la cabeza como un actor recibiendo un aplauso modesto. Valeria le puso una mano en el brazo en un gesto de apoyo. Lo único que pedimos a cambio, continuó el abogado, es que doña Dolores firme este documento. En él renuncia a cualquier reclamación futura sobre el negocio fallido y sus deudas. Y, por supuesto, reconoce que la separación es de mutuo acuerdo. Es un simple trámite para cerrar el ciclo. Deslizó el documento por la mesa pulida. Se detuvo justo frente a mí. Al lado, dejó una pluma de oro. Solo tiene que firmar aquí, Dolores, y todo habrá terminado. Podrá seguir con su vida en paz. Miré el papel. Mi nombre estaba allí, esperando mi firma. Miré a Ricardo. Él me miraba con una expresión de falsa tristeza. Es lo mejor, Dolores, créeme, por los buenos tiempos. Miré a Valeria. Ella me sonreía, una sonrisa de victoria final. Miré a Mateo. Él miraba la mesa. No se atrevía a mirarme. Mamá, susurró. Por favor, acabemos con esto. Respiré hondo. El aire de la oficina era frío, artificial. Un momento, licenciado, dije. Mi voz sonó sorprendentemente firme en el silencio de la sala. Todos me miraron, sorprendidos. Esperaban lágrimas o una rendición silenciosa. No esperaban que hablara. Puse mi bolso sobre mi regazo. Lo abrí. Con calma, saqué la libreta de contabilidad de tapa negra. La puse sobre la mesa de madera pulida. Hizo un ruido sordo y pesado. El licenciado Ramos miró la libreta con desdén. Doña Dolores, con todo respeto, no creo que este sea el momento para sus apuntes caseros. Creo que sí es el momento, dije. Tengo una pregunta. Ricardo se movió en su silla. Se veía nervioso. Dolores, no empieces. Solo es una pregunta, Ricardo, para el abogado. Me giré hacia el licenciado Ramos. En sus informes de la quiebra, he buscado con mucho cuidado y no encuentro un movimiento específico. Una transferencia de 500,000 pesos que se hizo el día 20 de julio del año pasado. ¿Usted podría decirme a dónde fue ese dinero? El abogado parpadeó. Miró a Valeria confundido. Valeria soltó una risa forzada. ¡Ay, suegrita! ¿Lo ve, licenciado? Es lo que le decíamos. Se confunde con las fechas, con los números. Es parte de su condición. No estoy confundida, dije abriendo la libreta en una página marcada. Aquí está, 20 de julio, salida de 500,000 pesos. Concepto, inversión urgente. Una inversión que nunca apareció en ninguna declaración. El licenciado Ramos se aclaró la garganta. Señora, seguramente fue un gasto operativo que se registró de otra manera. Estas cosas son complejas. No es complejo, licenciado, dije, porque en mis libros, durante los últimos 2 años, faltan casi 4 millones de pesos, y tengo cada fecha, cada cantidad, cada concepto falso que usaron para sacarlos. Ricardo se puso de pie de un golpe. La silla rechinó. Esto es ridículo. Son los desvaríos de una vieja amargada. No voy a escuchar esto. Siéntate, Ricardo, dije. Mi voz era fría como el acero, y por primera vez él me obedeció. Se sentó. Valeria tomó la palabra. Su voz era puro veneno. ¿Y qué piensa hacer con eso? ¿Llevar su libretita de la compra a un juez? ¿Cree que alguien le va a creer? Usted firmó todo. Firmó la creación de la empresa fantasma. Firmó el acuerdo de divorcio. Usted misma se puso la soga al cuello. Es verdad, reconocí, firmé. Lo hice para proteger a mi hijo. Miré a Mateo. Él me miraba ahora. Su cara era una máscara de confusión y miedo. Pero una cosa es firmar bajo engaño, continué.
mi mirada fija en Valeria. Y otra muy distinta es cometer un delito. ¿Delito?, se burló el abogado. ¿Qué delito? Evasión fiscal, por ejemplo, y lavado de dinero. Saqué la carpeta de mi bolso, la abrí, saqué una hoja y la deslicé por la mesa. Era una copia del estado de cuenta de un banco en las Islas Caimán. Los 4 millones de pesos que faltan en mis libros no desaparecieron. Están aquí, En esta cuenta, a nombre de Ricardo Ramírez, cada transferencia coincide con cada fecha y cada cantidad que yo tengo anotada en mi libreta. El silencio en la sala fue absoluto. Se podía oír la respiración de todos. Ricardo estaba blanco como el papel. El licenciado Ramos miraba el documento como si fuera una serpiente. Valeria había perdido la sonrisa. Su cara estaba contraída por la rabia. Mateo se levantó. Tomó el papel. Lo miró. Sus manos temblaban. «Papá, ¿qué es esto?», susurró. Ricardo no respondió. Solo miraba el papel. Derrotado. «Es una trampa», gritó Valeria poniéndose de pie. «Es un invento de esta vieja loca. Son papeles falsos». «No son falsos», dije con calma. «Son una copia certificada». En ese preciso momento, alguien tocó suavemente la puerta de la sala de juntas. La secretaria miró al licenciado Ramos pidiendo permiso. Él asintió distraído. La puerta se abrió. Entró don Julián, mi viejo contador. Se veía pequeño y frágil en esa sala enorme, pero sus ojos detrás de los lentes eran firmes. Y no venía solo. Detrás de él entró otro hombre, un hombre alto, de traje gris y cara seria. Llevaba un portafolio en la mano. «Buenas tardes», dijo don Julián. «Licenciado Ramos, Ricardo, Valeria. Les presento a mi amigo, el licenciado Benítez». El hombre del traje gris dio un paso al frente. «Ernesto Benítez», dijo. Su voz llenó la sala. «De la Fiscalía de Delitos Financieros. Hemos recibido una denuncia anónima muy detallada sobre ciertas irregularidades fiscales. Y, curiosamente, nos ha traído a esta oficina en este preciso momento». La cara de Valeria cambió de la rabia al pánico puro. Miró a Ricardo buscando ayuda, pero Ricardo solo miraba por la ventana, a la ciudad que estaba a punto de perder. El licenciado Ramos se levantó. Trató de sonreír. «Oficial, debe haber un error. Mis clientes son personas honorables». «Eso lo decidiremos nosotros», dijo el fiscal Benítez, abriendo su portafolio. «Por ahora, me gustaría hacerles unas preguntas. Sobre una cuenta en las Islas Caimán y sobre una empresa que, al parecer, se creó solo para acumular deudas. Una empresa a nombre de la señora Dolores Herrera». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo seguía sentada, tranquila. Tomé mi libreta negra, la cerré. El sonido del cartón al cerrarse fue el único ruido. Miré a Mateo. Él estaba de pie, en medio de la habitación, con el papel de la cuenta bancaria en la mano. Me miraba como si me viera por primera vez. Y en sus ojos vi cómo el castillo de mentiras en el que había vivido se derrumbaba, ladrillo por ladrillo. El juicio sobre la codicia no se celebraría en un tribunal. Se estaba celebrando allí mismo, en esa sala. Y el veredicto ya estaba dictado. El fiscal Benítez no miró a Ricardo, no miró a Valeria, me miró a mí. Su expresión era seria, profesional. Esperaba una respuesta. Pero la primera persona que habló no fue un abogado, ni un fiscal, ni un criminal. Fue mi hijo. Mateo dio un paso al frente. El papel con el estado de cuenta de las Islas Caimán temblaba en su mano. No se enfrentó a su padre, no se enfrentó a su esposa. Se giró hacia mí, y en sus ojos había una desesperación que nunca había visto. Una desesperación que se había convertido en rabia hacia mí. «Basta, mamá», dijo. Su voz era un susurro roto. «Por favor, ya basta». Me quedé quieta, no entendía. «¿Basta de qué, Mateo?» «De esto»,
gritó, y su voz resonó en la sala silenciosa. Agitó el papel en el aire. De remover el pasado, de buscar venganza. Ya ganaste. ¿No lo ves? Los humillaste. No es suficiente para ti. Valeria y Ricardo intercambiaron una mirada rápida. Vieron una última oportunidad, una última grieta por la que podían escapar. Tu hijo tiene razón, Dolores, dijo Ricardo. Su voz temblaba de una emoción falsa. Esto ya no es por la justicia, es por el rencor. Quieres destruirnos, quieres destruir a tu propia familia por un error que cometí. Un error, dijo don Julián desde la puerta. Robar 4 millones de pesos no es un error, Ricardo. Es un plan. Valeria se adelantó. Se paró junto a Mateo, poniendo una mano sobre su pecho, como para protegerlo de mí. Usted no sabe nada, le espetó a don Julián. No sabe la presión que hemos soportado. Mi esposo, señaló a Ricardo. Se equivocó. Sí, estaba asustado. Tenía miedo de perderlo todo y no poder cuidar de su familia. Quería proteger el dinero para nosotros, para Mateo, para su futuro nieto. Mateo me miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Lo oyes, mamá? Lo hizo por nosotros. Se equivocó, pero fue por nosotros. ¿No puedes perdonarlo? ¿No podemos arreglar esto en privado? Sin abogados, sin policías. Piensa en el escándalo. Piensa en el apellido de la familia. Piensa en mí. Se arrodilló, de nuevo, como la otra vez en mi sala. El hombre que yo había criado, el hombre que me había entregado al asilo, ahora me rogaba de rodillas que salvara a los lobos que lo habían devorado. Te lo suplico, mamá, retira la denuncia. Diles que fue un malentendido. Yo te juro que te devolverán el dinero. Te lo juro. Pero no nos hagas esto. No nos destruyas. El licenciado Ramos, el abogado de Ricardo, vio su oportunidad. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo oficial, dijo dirigiéndose al fiscal Benítez. Una restitución completa. Podemos firmar un acuerdo ahora mismo, evitar un proceso largo y costoso para todos. El fiscal Benítez me miró. No dijo nada. La decisión era mía. Todos en la sala me miraban. Mi hijo, de rodillas, suplicando por sus verdugos. Mi esposo, haciéndose la víctima. Mi nuera, escondida detrás del vientre que usaba como escudo. Esperaban que yo, la madre, la esposa, la vieja, cediera. Esperaban que el amor por mi hijo fuera más grande que mi amor por la justicia. Y por un segundo, casi lo fue. El dolor de ver a Mateo así roto y ciego era casi insoportable. Pero entonces recordé su voz en el teléfono. Solo es la enfermedad hablando. Recordé el folleto del asilo. Recordé sus ojos fríos cuando me dio la espalda. Y supe lo que tenía que hacer. Levántate, Mateo, dije. Mi voz era tranquila. No me obedeció. Me levanté yo. Caminé lentamente hasta quedar frente a él. Te voy a contar una última cosa. Una última anotación de mi libro. Y después de eso tú decidirás si esto es por venganza o por algo más. Saqué mi libreta negra por última vez. La abrí. En la última página que tenía algo escrito. Tu padre no solo robó dinero para proteger a la familia, dije, sin dejar de mirar a mi hijo. También lo usó para sus propios placeres. ¡Eso es mentira!, gritó Ricardo. No es mentira. Aquí está. Mi dedo señaló una línea. Hay una salida de 25.000 pesos el día 12 de agosto. El concepto dice gastos médicos urgentes. Valeria se puso pálida. Dio un paso atrás. Sabía exactamente de qué día estaba hablando. Ese día no hubo ninguna urgencia médica, Mateo. Continué. Mi voz era suave, pero cortante como un bisturí. Ese día, tu padre no estaba en la oficina. Estaba con tu esposa. En la clínica del doctor Montero. Fue el día que el doctor les confirmó el embarazo. Y tu padre pagó la consulta con el dinero que le robaba a su familia. Le di la vuelta a la libreta para que Mateo la viera. La línea estaba allí. Clara, precisa.
Usó el dinero del negocio para pagar por la primera visita al médico de su hijo, el hijo que tuvo con tu mujer. ¿Eso también fue un error por proteger a la familia, Mateo? Mateo levantó la vista del suelo. Miró la libreta. Luego me miró a mí. Y finalmente se giró y miró a su padre y a Valeria. Y en sus ojos por primera vez vi la verdad. La verdad completa, fea, sin adornos. La venda se había caído. Se levantó del suelo. Ya no lloraba. Su cara estaba vacía. ¿Es cierto?, le preguntó a Valeria. Su voz era apenas un murmullo. Valeria intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Solo negó con la cabeza, pero era una negación débil, sin convicción. ¿Es cierto?, le preguntó a su padre. Ricardo se hundió en su silla. Miró por la ventana. No pudo enfrentarse a la mirada de su hijo. Esa fue toda la respuesta que Mateo necesitó. Se quedó parado en medio de la sala. Miró sus manos, como si no las reconociera. El mundo que conocía, la gente que amaba, todo era una mentira. Y él había sido el peón principal en ese juego cruel. El fiscal Benítez carraspeó. El momento había terminado. «Señor Ramírez, señora Herrera», dijo. Su tono era oficial y frío, dirigiéndose a Valeria. «Me temo que tendrán que acompañarnos. Tenemos muchas preguntas que hacerles. Su abogado también», añadió mirando al licenciado Ramos. Dos hombres que habían estado esperando afuera entraron en la sala. Eran discretos, silenciosos. Se pararon a cada lado de Ricardo y Valeria. Valeria me lanzó una última mirada. Estaba llena de un odio puro. «Te vas a arrepentir de esto, vieja», siseó. Yo no respondí. Los sacaron de la sala. El licenciado Ramos los siguió, balbuceando algo sobre los derechos de sus clientes. Don Julián le dio una palmada en el hombro al fiscal y salió con él. La puerta se cerró. Y en la sala enorme y lujosa solo quedamos dos personas, mi hijo y yo. El silencio era absoluto. Mateo no se había movido. Seguía de pie, mirando el lugar por donde se habían llevado a su esposa y a su padre. Me acerqué a él. No lo toqué. Solo me paré a su lado. Estuvimos así, sin hablar, por un largo tiempo. Finalmente, él se giró hacia mí. Su cara estaba destrozada por el dolor. «Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía». «Lo sé, corazón», dije, y mi voz se suavizó por primera vez. «Lo sé». Y entonces, mi hijo, mi pobre hijo engañado, se derrumbó. Se abrazó a mí y lloró. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño pequeño y se caía de la bicicleta. Lloró por la traición, por su ceguera, por el mundo que acababa de perder. Yo lo abracé fuerte. Dejé que llorara. Era todo lo que podía hacer. No había victoria en ese momento. No había alegría. Solo había la ruina de una familia y el dolor de un hijo. Pero en medio de esa ruina había algo más. Había una verdad, limpia, dura, pero verdad al fin. Tomé mi libreta negra de la mesa. La abracé contra mi pecho. Había llegado el momento de cerrarla, de hacer la última anotación. Tomé mi pluma y en mi mente escribí la última palabra en el libro: justicia.